Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estoy muy emocionado. Y estoy muy emocionado porque hoy, haz de cuenta que los astros se alinearon. Por un lado tengo a un maestro de vida y por otro lado tengo a un maestro de vida, pero que además es el responsable de que Oscar se entrene todos los días en sus competencias emocionales. Lo primero les quiero presentar a mi amigo Carlos, uno de mis grandes maestros de vida. Pero hemos preparado un video para ello. ¿Podemos ir a video, por favor? Soy un ser humano que se da el permiso para hacerlo. Siento, lloro, me equivoco, aprendo de los errores y también disfruto llegar al destino observando el paisaje. A raíz de la presencia de un cáncer sinonasal, mi vida, en cuestión de segundos y de manera inesperada, dio un giro. Ahora, todo es más rápido. Agradezco un amanecer, mi esposa, 2 hijas y hermanos. Disfruto de las artes, la música, las películas, la tecnología, cocinar, adornar y degustar los platillos. Algunas de mis pasiones, mis mascotas, la jardinería, el patinaje, rompecabezas reales como lo es la motocicleta, retos constantes, adentrarme en el maravilloso mundo del aprendizaje. En el ámbito de competencias, líder que gusta de trabajar colaborativamente, creando e innovando con visión empresarial. Fui seleccionado dentro de las primeras 250 personas que participamos en Liderazgo Sin Límites, evento dirigido por Salvador Alba. Como resultado, hice ajustes en el estilo de liderazgo y mi propósito de vida, encaminándome a trascender. Aprendí que elegir implica renunciar. Mi visión incluye cuidar de la salud, impulsar a mis hijas para su inserción al mundo laboral, apoyar el crecimiento de mi pareja para su bienestar, escribir un libro, subir la cima al 2025, colaborando de manera importante para la transformación de la universidad a través del Centro de Desarrollo de Competencias, consolidar mi legado por medio de transferencia de conocimientos y experiencias, colocándolas al servicio de la comunidad. Carlos, gracias por estar aquí. Gracias por ser mi amigo y gracias porque hoy sé que vas a abrir tu corazón para que muchas personas encuentren también un sentido de vida. ¿Cómo estás? Muy bien, Oscar. Muchas gracias. Bien, es la respuesta social que siempre damos ante un saludo, pero hoy te quiero decir que estoy muy emocionado, muy contento, pero sobre todo agradecido contigo, porque has permitido abrir tu corazón para que seamos amigos. Y eso pues no cualquiera lo hace. Gracias, Oscar. Y pues con el corazón abierto los dos, igual, mira, si me vieran el pelómetro, está todo lo que da. Pues vamos a empezar con el tema de este programa, que es, ¿existen emociones sanas en la adversidad? Ya encontramos una. El amor extendido en amistad, que nos ha unido más desde aquel frío diciembre lluvioso, que hay una noticia inesperada. Una noticia que a todos nos puede caer, que todos estamos sujetos a que un día la vivamos de alguna forma u otra, ese proceso. Pero hoy, ¿qué te ha dejado ese momento? ¿Qué te ha dejado? De ese Carlos de diciembre sentados, tomados de la mano los dos en tu casa, a hoy, que ya hay más de 127 personas conectadas en las 3 plataformas. ¿Qué ha pasado en esa vida de Carlos? Ay, Oscar, ¿qué te puedo decir? O sea, imagínate, primero te llega una noticia por parte del doctor donde te dice, Carlos, tienes un cáncer sinonasal, y pues es una noticia completamente inesperada después de una serie de estudios que me estuvieron practicando y de momento te siembra una noticia de ese tipo, ¿no? A mi cabeza llegan 30,000 preguntas y hoy te lo voy a responder de una manera muy sencilla, ¿no? O sea,
a ti y al público que nos acompaña, les voy a invitar a hacer un ejercicio. Les voy a pedir a los que son papás que por favor cierren sus ojos y los mantengan así hasta que yo les voy a indicar que los abran. ¿Todos estamos listos? Listos. Traigan a su mente el momento del nacimiento de sus hijos. Ahora vamos a llevar nuestra mente al primer día en el kinder. La vida sigue y nuestros bebés crecen. Recuerden ese primer día en la secundaria. Y por último, piensen en el primer día de su preparatoria. ¿Qué emociones les genera ese ejercicio? Hoy, ¿cuál es tu mayor preocupación? Ya pueden abrir sus ojos. Sin lugar a dudas, eso los llevó a vivir una serie de emociones impresionantes. Pero es un subir y bajar con las emociones que no lo puedo describir, ¿no? Sin embargo, corre muy rápido tu película y la primera pregunta para mí hacia los doctores fue hacia el doctor que estaba ahí enfrente de mí. Le digo, oiga, doctor, si no hago nada, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Me dice, Carlos, aún con lo que vamos a hacer, tu vida no es muy larga. Estamos hablando de unos 3 meses de vida por el lugar en donde se encuentra ubicado tu tumor, ¿no? Y quiero que sepas que el cáncer es muy agresivo y es un cáncer muy poco estudiado, muy poco conocido. Por lo tanto, quizá lo que vamos a hacer pues no sea tan exitoso, pero vamos a intentarlo con todo. El único que tiene la última palabra se encuentra ahí arriba y él es el que va a decidir qué sigue con tu vida. Nosotros haremos lo que nos corresponde. Y empezó el pelómetro. Y por eso hoy les dije que tenía a mi maestro que me entrena todos los días en competencias emocionales, como amigo y como presidente de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional y 1000 cosas más, porque ya Miguel Ángel es amigo de una comunidad que vamos en más de 723,000 personas alcanzadas. Miguel Ángel, bienvenido nuevamente a este programa. Pero déjame darte una coincidencia entre tú y Carlos. En octubre del 19 coincidíamos en un seminario, en una jornada en Zaragoza. Fueron días junto con Marisa Salanova, Teresa Pons, Carmen Soler, que fue una experiencia esas que vas a recordar siempre. Pero al terminar, llegó este libro, que ya el público de aquí muchos lo conocen, si no al rato se los vamos a poner. Las 15 cosas que aprendí en el video, que se convirtió en un libro de cabecera. Pues en ese diciembre que voy a visitar a su casa, Carlos, lo único que traía en mi maleta que me podía ayudar a mi amigo para acompañarlo, este libro. Y este libro, Carlos, lo escribió Miguel Ángel, el mismo libro que estuvimos platicando por un largo tiempo en tu casa. Miguel, vamos a entrar directo. ¿Tú te preparaste para la adversidad que narras en este libro o te llegó de sorpresa? Bueno, pues lo primero, simplemente quiero trasladar el auténtico orgullo que siento hoy en compartir con vosotros dos este espacio, porque simplemente por creer, Óscar, que puedo aportar algo a todas las personas que nos acompañan hoy, ¿no? ¿Cómo me pilló la adversidad o si me preparé para ella? Mira, me tomó tan de sorpresa que ni siquiera fui consciente de esa adversidad, ¿no? A veces el desconocimiento de la verdadera situación evita el sufrimiento a corto plazo, ¿no? A mí no me hablaron de la gravedad un poco de mi situación hasta que lo descubrí al quinto o sexto día, ¿no? Hablando con mi padre en el hospital, y a mi padre se le escapó, ¿no? Bueno, yo sufrí una infección interna muy grave que la fui dejando durante muchos días y cuando por fin ya no aguantaba más y marché al hospital, pues me tuvieron que operar de urgencia. O sea, no duré en la sala
de espera ni apenas 5 minutos. En cuanto se enteraron de lo que tenía, bueno, me pusieron rápidamente en un box y de ahí directo al quirófano, ¿no? El problema surgió, pero yo no lo descubrí hasta 5 o 6 días después, es que los doctores no sabían si la infección me había pasado a la sangre o no, y entonces podría eso derivar en una sepsis, pasarme la infección a la sangre y producir un fallo multiorgánico y bueno, no estaría hoy hablando aquí con vosotros, ¿no? Lo que pasa es que la fortuna que tuve es que pues, se ve que no me tocaba, ¿no? A mí. Pero lo que me extrañó mucho es que veía mucho sufrimiento a mi alrededor e incluso bromeaba, ¿no? Con mis seres queridos. Yo recuerdo todavía decir a mi mujer y a mi padre, bueno, quiten esa cara, por favor, de preocupación, ¿no? Y yo con medio cuerpo dormido en la cama del hospital, dije, quiten esa cara de preocupación, hombre, si me llega a pasar algo grave, no sé qué cara hubieran puesto ustedes, ¿no? Desde luego, qué exagerados son, pero la verdad es que era totalmente inconsciente de cuál era esa situación y yo creo que es complicado prepararse para la adversidad, pero sí que es cierto que podemos reflexionar al final en cómo funciona la vida y en saber que desde que nacemos empezamos a morir al final poco a poco, ¿no? Y que quizás lo que tenemos que hacer es vivir una vida con sentido y en el que cada paso que nosotros demos, pues al final tenga ese impacto, ¿no? Lo que sí que recuerdo es que después de esa situación intenté vivir una vida en la que pudiera marcharme en cualquier momento y que se me quedara el trabajo realizado. Y si eso quizás es prepararse para la adversidad, pues eso quizás es una de las cosas que aprendí, estar preparado. Híjole, 2 testimonios impresionantes. Carlos, ahorita nos dejaste con los ojos cerrados y deslumbrados al abrirlos, recordando a los que somos padres que además de dejar el trabajo pendiente, hay unos hijos que formar. ¿Sí? ¿Cómo ha sido ese rol de Carlos o cómo ha evolucionado ante ese dolor y sufrimiento que habla Miguel? Porque se va permeando en la familia, más otras circunstancias que ya pueden generar dolor, parte de la vida misma. ¿Cómo lo has vivido? Miguel Ángel decía algo muy importante. No necesariamente estamos preparados para la adversidad. Y pasa algo cuando somos padres. Nos ocupamos como profesionistas de prepararnos en una licenciatura, en una maestría, pero yo estoy casi seguro que la mayoría de los que formamos parte de este grupo que estamos aquí no fuimos preparados para estudiar una carrera para ser padres, mucho menos una maestría para ser padres. Entonces, cuando vas caminando, pues siempre has estado muy cercano a tus hijos y en esa película que pasó rápidamente por su mente hace un momento, pues nos dimos cuenta que al principio estamos muy cercanos a ellos, pero conforme vamos avanzando en su etapa de vida, nos empezamos a alejar. Y es esa misma preparación también, porque nuestros hijos son prestados, en algún momento tienen que volar y esa es la labor más importante de un padre. Nosotros en mi caso, mi hija Ana, después de algunos años, me enseñó que aprendió muy bien esa parte del dolor y el sufrimiento. Pues en diversas ocasiones ha sido un ejemplo en la familia, dejando de comerse, por ejemplo, un tamal, un atole, para regalarlo a una persona que no tenía que comer. Cuando observa que hay alguna mascota abandonada, se la quiere llevar. Sin embargo, una situación es vivirlo de lejos y otra muy distinta es vivirlo de manera personal o a través de algún familiar. Les cuento que mi madre era una persona, de verdad es impresionante porque mi mamá siempre fue muy sencilla en todo su actuar. Muere hace 3 años, mi padre muere hace 2 años, él se viene a vivir sus últimos 5 años conmigo y los doctores me decían que él seguía vivo porque yo lo estaba reteniendo. Y una y otra vez me dijeron, Carlos, ya es momento de que lo dejes ir a descansar. Nuevamente no lo entendí, pues a mí me causaba mucho dolor y a la fecha me causa mucho dolor y sufrimiento saber que ya no se encuentra con nosotros. Los hijos en ocasiones nos acostumbran a que en su primera etapa todo es color de rosa
aunque no dejamos de preocuparnos por temas menores. Aclaro, estoy platicando este tema orientado a aquellas familias que no tienen ningún problema de salud dentro de lo familiar. Sin embargo, por alguna razón la vida también nos enseña que los hijos crecen y deben hacer lo que nosotros hicimos, independizarnos para construir su propio hogar. Desde luego que es complicado, porque desde antes ellos empiezan a manifestar esos cambios, esos síntomas a través de la adolescencia, y en ocasiones nos ponen al límite, ¿no? Eso a mí me causa mucho dolor, porque desde que son pequeños uno construye sueños para ellos, que al final te das cuenta que sus sueños pues no necesariamente son los tuyos, y aún así no puedes dejarlos de querer, ¿no? En mi caso me dolía mucho que mis hijas no me llamaran o me respondieran un WhatsApp, y una psicóloga me dijo: Carlos, no te preocupes, dales el espacio, nunca dejes de buscarlas, nunca dejes de escribirles, y cuando menos te lo imagines, ellas van a estar así, ahí muy cerca de ti. Y así sucedió. En la enfermedad, ellas fueron capaces de llamarme 3, 4 veces al día, dejar pendiente de su escuela. Ellas ya estaban preparadas para perder un semestre con tal de venir a ayudarle a Marilú a cuidar a su papá, ¿no? Entonces, esa parte del dolor dentro de la familia, la verdad es que ahora lo recuerdo y digo que en verdad alguien me estaba preparando para lo que venía en mi vida. Enfrentar que me dijeran: te quedan 3 meses de vida o vas a perder tu ojo o vamos a poner un implante, ver la angustia de mi esposa, de mi hermano ante la situación, platicarle a mi sobrino que tenía cáncer y verlo devastado. Eso en verdad es angustia, es dolor, es sufrimiento. Sientes que la vida se te va de las manos en una plática que dura segundos. Impactante lo que dices. Y ahí es donde toma fuerza la pregunta que le quiero hacer a Miguel Ángel hoy. Porque aún él ha vivido la adversidad, pero él se para todos los días en congresos, en foros internacionales, y trata de convencer que para estos momentos no nos entrenaron para ser padres, como tú dices. Pero hay un recurso que debe estudiar el padre, la madre, el profesionista, la persona: la inteligencia emocional. ¿Puede ayudar la inteligencia emocional, Miguel Ángel, en estos momentos de tanto dolor? ¿O será también un placebo? Sí, no, mira, Carlos, yo si algo he aprendido es que, por supuesto que ayuda, ¿no? Fíjate, en mi caso concreto, en mi situación, bueno, durante mi hospitalización, que además al final duró 15 días, y de esos 15 días pues bajé 10 veces a quirófano, ¿no? Me di cuenta que duele mucho más el dolor emocional que el dolor físico, ¿no? En esas 2 semanas llegué a vivir el dolor físico más extremo que yo recuerdo, ¿no? Incluso una vez llegué a la misma cama del hospital a desmayarme del dolor. Yo digo que me dormí, pero bueno, no fue así, ¿no? Quiero contarme la historia de que me dormí, ¿no? Lo que ocurre es que me desmayé del dolor. E incluso me di cuenta de que era capaz de aprender a convivir con el dolor físico, ¿sí? Pero a partir del 5º o 6º día ocurrió una cosa que no me había pasado nunca, y fue que me paré durante un momento y tomé conciencia de verdad de que no me podía mover de la cama, de que estaba totalmente inválido. De verdad sentí la más profunda impotencia al no poder hacer cosas que de normal hacía. Y ahí me derrumbé. Ahí me derrumbé y ahí me di cuenta de que sentí el más profundo dolor emocional que creo que se puede sentir, ¿no? Me di cuenta y aprendí de que el dolor físico te bloquea y te anula durante un momento, ¿no? Pero el dolor emocional dura mucho más tiempo. El dolor emocional absorbe toda tu energía, ¿no? Y entonces, claro que la inteligencia emocional nos puede ayudar, porque nos puede ayudar a identificarlo, nos puede ayudar y dar herramientas para gestionar esos momentos, tanto en ti como en las personas que al final te rodean, ¿no? Y claro que es una de esas herramientas que puedes utilizar muchísimo, ¿no? En situaciones como esta. Claro que sí.
Creo que ahí es la gran importancia que tiene Time to Feel y el reconocimiento Aptitude Magazine, Aptitude News, que es una plataforma digital muy importante y que están conectados también en su plataforma muchísimas personas ahorita. También están conectados a través de Indymedia, a través de la Asociación de Empresarios del Espectáculo en México. Ya traemos más de 290 views sumando todas las plataformas. Ya están conectadas tus hijas, Carlos Sainz. Y están conectadas tus hijas. Y me surge una pregunta muy interesante. En una de esas largas sesiones telefónicas, ahora que la pandemia nos ha alejado físicamente, hablábamos de los hijos, como que es una preocupación tanto tuya como mía. Y en ella hablábamos que aún en estos momentos dar todo, podemos caer en ser un poquito padres obedientes e hijos tiranos. ¿Qué ha pasado con esa conversación? ¿La recuerdas? Tienes muteado tu micro, Carlos. ¿Cómo Ahí olvidarlo, está. Oscar? Hago un paréntesis. A Oscar lo conocí en un ambiente laboral. Con el tiempo se convirtió en mi coach y justo ese día compartíamos una experiencia adversa que habíamos vivido con nuestras respectivas hijas. Quiero dejar algo claro. Nuestros hijos siempre van a ser amados, pero al mismo tiempo nos van a causar mucho dolor conforme avancen en su vida, pues su sufrimiento o dolor también se suma al nuestro. Sus necesidades, sus desamores, sus fracasos, sus éxitos, todo eso se suma a la vida de los padres. Los padres tenemos un rol en la vida que es el más importante: acompañar a los hijos hasta que ellos pueden emprender el vuelo. Pero por supuesto que en el camino los preparamos dándoles un hogar, un alimento, un techo, una vestimenta. Pero sobre todo es nuestra obligación guiar esa educación basada en valores y su formación educativa para que ellos puedan continuar con su vida, que los encamine, por supuesto, hacia un ambiente profesional. Los hijos también tienen obligaciones, tienen que estudiar, ayudar en sus tareas domésticas, aceptar ser formados en los valores y como derecho, tienen que contar con ambientes de esparcimiento, ser escuchados, ser tratados con respeto y por supuesto cumplir con sus labores según corresponda de acuerdo con la edad. Nosotros como padres debemos de brindarles un hogar. Ojo, no estoy hablando del momento que construimos una casa, compramos una casa y pagamos por unos ladrillos. Estoy hablando de cómo la familia establece ciertas místicas que hace que el hogar se vuelva importante para los papás y para los hijos. Dado esto, entonces los hogares deben de convertirse, en un ambiente de convivencia familiar funcional. Ya no estamos hablando de una familia que es casada, divorciada, soltera. No, estoy hablando de una familia que tiene que ser funcional para que funcione tanto para los padres como para los hijos. Eso significa también que las generaciones como la mía fuimos realmente educados por los papás. Los maestros eran una autoridad, los sacerdotes no se diga, ¿no? Todos eran una figura de formación y educación. Y aunque podíamos vacilar, en ocasiones jugar, la línea de respeto jamás se podía perder. O sea, qué esperanza que los pudiéramos mirar a los ojos, ¿no? Las generaciones actuales han sido sobrepremiadas. Los padres hemos mostrado poco o nulo interés en la parte formativa para con los hijos, pensando que los maestros se van a hacer cargo de todo. Y ahora los padres defienden a los hijos, muchas veces sin escuchar siquiera la situación, y actúan en la escuela y en la calle como si nadie los observara. No debemos de perder de vista que los hijos son lo que los padres son. Por supuesto, lo más curioso es que hasta nosotros nos sorprendemos y preguntamos, ¿por qué mi hijo es así? Pero si mi hijo es tan bueno, la culpa la tienen los maestros porque no los educan adecuadamente. Pero en fin, algunas otras interrogantes. Hay un libro que se llama Tu hijo, tu espejo, de Marta Alicia Chávez, muy adecuado para este tipo de situaciones. En una ocasión, mi hija, estando en el kinder,
le estampó la cara a un niño contra la mesa. Y bueno, pues la directora de la escuela muy atenta con nosotros, nos mandó llamar, y lo primero que nos dijo, ustedes tienen que venir a 5 terapias y van a leer unos libros porque seguramente hay violencia intrafamiliar, ¿verdad? Ni siquiera había escuchado a mi hija, no sabía de la situación. Y bueno, para no alargarles la historia, yo platico con mi hija Monse, le pregunté, hija, ¿qué pasó? Y la niña, de verdad, recuerdo mucho su carita llorando y me decía, papá, ya me cansó el niño, o sea, el niño me molesta todo el tiempo, ahora me quitó mis colores y además los aventó de la mesa, me jala el cabello. Pues claro, la niña ya había acumulado una serie de emociones que la habían llevado al límite, ¿no? Entonces, cuando ella me platica al final, yo atendí todo lo que me pidió el colegio, pero sí regresé con la directora, pedí una cita con ella y con la psicóloga y les dije quién era y a qué me dedicaba. Se quedaron sorprendidísimos cuando les dije que era director de la Universidad Tecmilenio y que uno de los grados que atendíamos era preparatoria y que yo no entendía por qué podíamos atender sin ningún problema alumnos de preparatoria y no podía yo educar a mi hija, ¿verdad? Quería yo saber eso. A partir de ahí, la directora de verdad, muy apenada conmigo, cambió completamente su actitud, me pidió disculpas, pero eso no fue lo mejor. Lo mejor para mí fue que desde entonces todas sus generaciones de secundaria me las mandaban a mi preparatoria, ¿verdad? Entonces, todos ganamos en la educación de mis hijas, nosotros aprendimos y justo uno de los libros que leímos fue Hijos tiranos, padres obedientes. Cierro contándoles que en el caso de nosotros como padres muchas veces tenemos que indagar, pero no necesariamente dar la razón. Y en los adolescentes, en algunos casos ya más grandes, la situación se torna más complicada, porque ellos se sienten los papás y los papás asumimos la postura de los hijos y por si fuera poco, además nos cargamos un sentimiento de culpabilidad impresionante. Con eso cierro este espacio. Perfecto para la pregunta, Miguel Ángel. Pero antes, Miguel Ángel, está Mar Morales del grupo de MAPA, de la maestría de MAPA, con Marisa Salanova, nuestra amiga. Hay gente de ASNE, hay gente de Colombia, hay gente de Estados Unidos conectada, tenemos gente conectada de Argentina ya. Y a mí me encantaría, porque estoy recordando la clase que nos diste hace como 3 sábados, donde las emociones son como un cóctel, ¿te acuerdas? Todas esas emociones que habla Carlos ahorita y que hablas tú, si fuera un cóctel como tú nos enseñas, ¿cuál sería el cóctel de la adversidad? ¿Qué emociones contendría? Porque en las redes, que están saturadísimas de amigos de TED Milenio y de TED de Monterrey, Carlos, también, a los cuales mandamos un caluroso saludo, hablan del miedo. Pero ¿será el miedo el único ingrediente de este cóctel? Bueno, yo creo que cuando analizas al final tu rol como padre, ¿no? O como madre, creo que estás casi condenado a vivir en ese cóctel de emociones, ¿no? Por un lado, y me hizo reflexionar después de escuchar a Carlos, por un lado, uno de los primeros ingredientes de ese cóctel yo creo que está el sufrimiento, porque es casi inherente, ¿no? Cuando amas profundamente a otro ser humano, estás condenado un poco a vivir también en primera persona pues muchos de los golpes que ellos van a recibir durante la vida. Y ese sufrimiento está, pero fíjate que cuando reflexiono un poco sobre ese cóctel, ¿no? Que al final la paternidad o la maternidad te ofrece, otra de las piezas que me vienen es, por ejemplo, la plenitud, ¿no? Al hecho de sentir una felicidad casi extrema. Yo cuando cerré los ojos y recuerdo, como si fuera ayer, el primer día en el que vi nacer a mi hija, recuerdo esa sensación de plenitud que me embargaba totalmente, ¿no? Recuerdo cierta emoción, por ejemplo, de orgullo. De orgullo por sentir que has contribuido en parte también a ese pequeño milagro que acaba de producirse, ¿no? También recuerdo sentir una parte quizás de amor, pero ese amor incondicional hacia ese pedacito de ti que está respirando ahora ahí al lado tuyo, ¿no? Me sentí afortunado
al ver al final que toda aquella compleja situación y aquel maravilloso milagro de la naturaleza había salido bien, ¿no? Y una emoción que comprendí y aprendí a ponerle la etiqueta correcta y aprendí a entenderla de verdad pasados unos años. Y aprendí que lo que viví en ese momento también era compasión. Compasión al sentir que yo había sufrido, o sea, una centésima parte de lo que lo había hecho mi esposa en aquella situación. Y recuerdo solo tener ganas de cuidar, ganas de ayudar, ganas de mitigar todo aquel dolor físico, ¿no? que el propio nacimiento, el propio parto había causado. Así que no sé, quizás si hubiera sido un cóctel, pues fíjate, ¿no? Todas las piezas y todas las partes que a mí me surgen, Óscar, en esa situación. Champaña. Estás muteado ahora. Champaña, te digo que es una bomba de cóctel. Haz cuenta que le pones tequila, mezcal, cerveza, vodka, brandy, ron, y explota porque estamos hablando de orgullo, de plenitud, de dolor, de miedo, de amor, de plenitud, pero de mucha compasión. Y yo creo que la compasión es un tema que tenemos que trabajar mucho, que no es lástima. Compasión es entender que alguien sufre y me interesa a mí ayudarlo. Y aquí voy a mandar, a aprovechar este momento del cóctel para muchas personas que están viéndonos, que son de instituciones educativas. Obviamente, Universidad del Milenio, pero hay gente de la Universidad Autónoma de Occidente, de la UAS, pero tenemos empresas, tú conoces a Grupo Petrol, Miguel Ángel, también tenemos a Green Company, tenemos a Ricamar, tenemos a una escuela que está decidida a hacer un espectáculo de fin de curso de danza, pero hablando de las emociones. Y ahí viene, estamos trabajando los miércoles a través de lo que hemos platicado bien, con embajadores emocionales, gente que está tomando clases, donde está nuestra amiga Liz Benítez con el grupo de ANSPA, que es un grupo importantísimo también para tocar las empresas. Fundación Uno Más Uno, de la fundadora de esta locura, junto conmigo, de Elsie López, está Torres de Mazatlán, está Canacintra, está Instituto Lomas, Rex, Montessori, está Active English, está gente de Hewlett Packard Enterprise, Ana Palacios, te quiero mucho. Hay gente de Baja California, de empresas de Baja California Sur. Tenemos gente también de Sonora, de empresas de Sonora, tenemos también gente de Prezi. Prezi es el programa de expertos que estamos desarrollando, y sobre todo, y no sé cuánta gente más, ahí manifiéstense en las redes, por favor, para seguir, ¿sí? Mencionando y llegando a lo que es el fin de este programa, la pregunta clave. Entonces, ¿cuáles son las emociones sanas que has encontrado, Carlos, en los momentos de adversidad? Tu micrófono. ¿Emociones sanas? Sí. Yo creo que depende del momento, es la emoción y llega de manera sana. Un ser humano no puede vivir una esperanza si no experimenta un dolor o un fracaso. Un ser humano no podría vivir la felicidad si no experimentara ese dolor o alguna otra cosa, ¿no? En este caso yo te diría, oye, si tuviera que borrar alguna parte de mi historia, ¿la borraría? Te diría no. La verdad es que no. Eso sería un tanto como borrar un fragmento de ella. Más bien debo de capitalizar cada uno de esos momentos, cada una de esas emociones, las experiencias, porque de ellas también se aprende. Por un lado, los jóvenes aprenden que aún en la adversidad hay una línea de autoridad y de valores que es inquebrantable, y por el otro lado, los padres debemos ser firmes con las reglas del hogar y las consecuencias que debemos de llevar al aprendizaje del adolescente. Sin embargo, los padres debemos ser muy delicados y respetuosos con las formas, porque eso va a ayudar en ese cóctel de emociones que decían hace un momento. En mi trayectoria profesional, particularmente con los alumnos de preparatoria, todos los días había algún tipo de conflicto.
Siempre era con los padres o con alguno de los alumnos, en ocasiones con ambos. Yo tenía la culpa porque en las juntas les pedía a la directora y a los maestros que fueran muy exigentes con los alumnos, mencionándoles que debían apegarse al reglamento académico, el cual, por supuesto, no era negociable con los alumnos. Teniendo discusiones, recuerdo muy bien, pero maestro, pero si solo le faltó una décima, sacó 69. Sí, señora, pero 69 no es 70, pero es una décima. Otra conversación que recuerdo mucho es, oiga, pero si solo tuvo 7 faltas y por una falta lo va a reprobar. No, es que no fue una falta, señora, fueron 7. Ajá. Señor director, pues él tenía derecho a 6, sí, pero fueron 7 faltas. Entonces, en fin, tantas y tantas anécdotas que les podría yo contar, que prefiero mejor centrarme en una que marcó mi vida. Justo este alumno se llamaba Carlos, no les voy a dar el apellido ni tampoco les voy a decir de qué campus por privacidad, ¿verdad? Pero sí les puedo contar que a mí me cambió la vida. Este alumno de preparatoria era un candidato a graduar, imagínense el contexto, candidato a graduar, jugador de fútbol americano, grandote, fornido. La orientadora cita a la mamá y le llama a Carlos para platicar sobre sus calificaciones, hacer un compromiso para asegurar que se graduara. Y en algún momento de la conversación las emociones empezaron a burbujear. O sea, imagínense a qué nivel empezaron a burbujear entre el adolescente y la mamá, ¿no? Intervino la directora tuvo que ir a verme porque de plano le tuvo ya miedo a Carlos y cuando llegué al lugar eso estaba, no, impresionante, ¿no? Él estaba levantando la mano a su mamá para golpearla. Le gritaba todo lo que mis oídos de verdad nunca habían escuchado. Jamás había tocado a un alumno y recuerdo muy bien que ese día me puse en medio de los dos, lo abracé hasta que logré llevarlo fuera de la oficina. Platiqué con él y platicamos sobre los roles, las responsabilidades de los padres, que los padres no somos perfectos, al final regresamos y pudimos establecer el acuerdo. Le pedí una disculpa, él lloraba mucho y también me dejó impresionado su capacidad de perdón, de resiliencia, porque también le pidió perdón a su mamá sin que ellos se lo pidieran. De verdad, o sea, no entendía a un chavo que de repente burbujeaba una emoción completamente adversa y de repente se convirtió en una emoción positiva, favorable, ¿no? Más adelante le dije a la señora que me disculpara, que yo tenía culpa de esto porque el conflicto, pues nosotros no habíamos puesto la atención en Carlos que necesitaba a su hijo, ¿no? Sin embargo, para nosotros nunca sería una opción llegar a los golpes ante una situación para poder solucionar un conflicto, ¿no? Pasó el tiempo, el chico se graduó y de repente un par de años más o menos regresó al campus ya todo un estudiante de licenciatura y recuerdo muy bien que le dije, ¿y qué haces aquí, Carlos? Me dice, señor director, vine a traer a mi novia a que conociera mi escuela. Dice, pero no me quiero ir de aquí sin pasar a que mi novia conociera a esa persona que me cambió la vida. Y le dijo a su novia, te presento al director del campus, él se llama Carlos. Él me cambió la vida. Imagínense la emoción para mí, o sea, la verdad es que yo no lloré enfrente de él, la verdad, porque no me atreví a ser un ser humano, ¿verdad? Y ponerme complaciente con él. Recuerdo muy bien que nos dimos un abrazo y le dije, no, Carlos, tú lo hiciste, tú cambiaste tu vida. Pero sí, o sea, a mí, yo en ese momento, de verdad, lo único que dije, ya valió la pena mi trabajo. Con esta situación, no importa que hayan pasado 24 años en el sistema, con esto ya valió la pena mi trabajo. Y así es, y ahí es donde uno va cambiando también. Pero dijiste una palabra clave, permiso para ser humano. Qué importante es ver cada 15 días aquí a Laurita Chávez del Instituto Lomas, que está educando a los niños pequeños junto con Montessori, junto con escuelas hermanas como Vasconcelos, como Lico, Remington. ¿Qué crees? Darle permiso a la persona de ser humano. Y tanto lo merece ese niño de 2, 3 años, como lo merece también cada uno de los adolescentes que estamos enseñándoles en Transmilenio a buscar un propósito de vida. Oye, Miguel,
este tipo de enfrentamientos que se dan siempre, haz de cuenta que la educación tradicional y la educación positiva estuvieran en conflicto. Los que tratamos de educar desde una forma diferente, como lo tratamos e intentamos todos los días, es intención de Sonja Lyubomirsky del 40%. ¿Cuál es el verdadero conflicto entre la educación tradicional y la educación positiva? Soy un defensor de la educación positiva. Tu micro. Disculpar. Yo creo que el verdadero enfrentamiento está en las creencias que soportan cada una de ellas, ¿no? Ocurre lo mismo en las familias, ocurre lo mismo en los centros educativos y creo que ocurre lo mismo en las organizaciones. A veces pensamos que educar en positivo, que educar apoyado en las fortalezas, que educar apoyado en el amor y en este tipo de emociones que son agradables, pues resulta que es un camino blando, es un camino edulcorado, es un camino donde las personas no se van a forjar adecuadamente y no es verdad. No tenemos que quitarle valor a este camino porque cuesta muchísimo hacer las cosas bien. Cuesta muchísimo a veces soportar esa tendencia a reprobar muchas conductas y contestarlas desde el aprecio, contestarlas desde el amor, ¿no? Lo que ocurre es que este choque de creencias que hay, a mí me llama todavía mucho más la atención y esta pregunta me hace reflexionar sobre una cosa, ¿no? ¿Cómo afronto yo esta situación? Porque yo tengo una visión un poco más sesgada, ¿no? Yo sí que creo en ese camino quizás más positivo, pero yo me tengo que armar de una gran voluntad porque cuando intento aplicar esas cosas al final en casa con mi hija, aquí es donde se suele cumplir en ocasiones y siento a veces frustración porque se suele cumplir este refrán que al menos decimos mucho en España, que en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Siento a veces esa pequeña frustración porque, bueno, lo que ocurre, claro, con mi perfil profesional yo llevo más de 15, 16 años, ¿no? Ayudando a otras personas, ayudándolas en organizaciones, ayudándolas a través de los procesos de mentoring o de coaching y luego a veces te das cuenta de que es mucho más sencillo percibir una situación y una realidad desde fuera y marcar algún camino para ayudar a la persona que vivirla, ¿no? En primera persona, donde aquí te embargan todas esas emociones cuando estás tan involucrado con una persona a la que quieres tanto, ¿no? En estas situaciones yo creo que la realidad supera la ficción y tienes que buscar, yo creo que las emociones adecuadas, fíjate, aquí creo que tienes que provocar, ¿no? Esas emociones adecuadas para poder no salirte del camino, porque es fácil salirte de este camino, ¿no? Tienes que apoyarte pues, en el amor incondicional del ser humano que tienes delante y tienes que apoyarte en la responsabilidad que sabes que sientes, ¿no? Por querer lo mejor para esa persona y por querer escoger el mejor camino para ella, ¿no? Y la mejor solución ahora. Tienes que armarte y sentir mucha paciencia también, porque son auténticos maestros a la hora de sacarnos de ese camino, ¿no? Y en mi caso, al menos, conectar con esa humildad que todos necesitamos de saber que aunque, fíjate, lo primero que me vino es mi experiencia que tengo ayudando a otras personas, ¿no? Pero esto no me habilita como un buen padre solamente por eso. Entonces tengo que sentir esa humildad para no creer que lo sé todo y continuar siempre aprendiendo y continuar aprendiendo de personas, de padres y de madres que tengo alrededor para al final seguir escogiendo ese camino. Yo creo que es como una lucha constante contra un viento que te viene de cara, ¿no? Y que tú vas haciendo requiebros para intentar poder seguir avanzando. Pero al final, como decía, sí que es cierto que existen esos dos choques y hay un camino que es el fácil, pero creo que hay otro camino que es el correcto. Y entonces necesitamos herramientas para seguir ese camino correcto. Podríamos afirmar que la educación positiva es el camino correcto para la nueva generación. Porque nos Desde mi sentimos óptica, orgullosos también de la claro. vida y también de Carlos y también de un mundo de amigos que están todos los días trabajando en los campos buscando llevar esa educación. No es fácil, porque es más fácil decirle a un alumno, no lo haces
estate quieto, siéntate y esa cultura del aprendedor que queremos generar. Para mí, llegar a ser aprendedores es un reto para no caer en casa de herrero, aquí decimos asadón de palo. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Pues llega un momento que en lugar de escuchar a la persona, dices, es que esto es lo que tienes que hacer. Pero eso sucede también en las empresas. Y las empresas entonces no se vuelven productivas. Llega una persona que lo sabe todo, pero que al momento que esa persona no está, no generó una cultura. Marco de Ricamar aportaba ahorita y decía, oye, un entrenador de básquet me dijo, un profesor que no forma a otra persona no es un buen profesor. Y yo creo que los líderes, y es algo que me encanta, de un eslogan que traemos en la universidad, somos líderes que formamos líderes. Somos líderes que formamos líderes. Y en cada rol, en la casa y en otro. Las redes sociales siguen mandando preguntas. Beatriz Rivas de Aptitude News, estamos viendo las preguntas también que se están generando. Y viene una que es clave, ya estamos, vamos en la última parte de esto, que se llama la red de apoyo. Y en la red de apoyo es qué importante ha sido tu red de apoyo. Y quiero mandarle un saludo, te la voy a robar esa, me va a Marilu. Marilu no es tu red de apoyo, es tu ángel de la guarda. Es como es tan importante en esa red de apoyo tener relaciones sanas y gente que están ahí. Entonces, la pregunta, la adversidad, las pérdidas son parte de la vida. Ya aprendimos que se pueden entrenar para afrontarlas. Pero tener una red de apoyo segura para caminar con mayor armonía por la vida es clave. ¿Cómo es tu red de apoyo en este momento? Voy a empezar por compartirles algo. Mis hijas son quiteñas, nacieron ellas en Ecuador. Y agradezco mucho a las personas que están conectadas en este momento desde Ecuador, porque cuando cerramos los ojos me quedé impresionado de ver que también había personas conectadas desde allá. Han pasado tan solo, mi hija mayor tiene 19 años, imagínense cuántos años han transcurrido y la amistad sigue, ¿de acuerdo? Entonces, es cierto lo que dices, Oscar, es parte. Yo quisiera conectar esto que nos mencionas con la parte de la plenitud de la vida y la plenitud ante la adversidad. En verdad es una pregunta complicada la que me haces porque es de gran trascendencia. ¿Alguna vez, no sé si a ustedes se han preguntado a quién admiran? Esa es una pregunta que me la hicieron una y otra vez en foros de liderazgo, en foros del trabajo, ¿no? Y bueno, pues cada vez yo contestaba algo, ¿no? Pero hoy particularmente les quiero decir que a quién admiro. Y admiro a una pareja que fueron mis papás, ¿sí? Por cuestiones de la vida, mi padre, ya les compartía, se viene a vivir conmigo. Mi madre no podía porque debía acudir a un hospital de manera frecuente. Un día fuimos nuevamente a casa de ellos y me llamó mucho la atención ver cómo ellos empezaron a caminar y de la nada se tomaron de la mano. Yo venía atrás de ellos. Entonces, pues de inmediato en ese tiempo yo tomaba muchas fotos, trataba de tomar la mayor parte de las vivencias de ellos. Entonces, los fotografié de espaldas, tomados de la mano. A la fecha, creo que es la mejor fotografía que yo puedo tener de ellos. No se ven sus rostros, solamente se ven sus cuerpos. Y entonces recuerdo muy bien que ellos significan para mí algo que yo quisiera hacer. Y entonces dije, me encantaría que cuando llegue a su edad pudiera ser como ellos. Porque esa fotografía reflejaba el verdadero amor de una pareja que constantemente vivió temas de adversidad. Mi padre era alcohólico, pero sí quiero aclarar que dentro de su comportamiento no le quitaba la mística al hogar. Siempre estábamos reunidos en su casa, nos llevaba a todos de vacaciones, siempre pagadas por él. En ocasiones a todos, a veces nada más se llevaban a los nietos. Así como se equivocaba, también acumulaba bonos positivos.
qué complicado era para él y para nosotros poder vivir en ese tipo de familia, ¿no? Al final entiendo que fuimos 6 hermanos y los 6 hermanos fuimos una familia completamente funcional, ¿verdad? Eso que les conté, para mí, es la plenitud de la vida. Frecuentemente pensamos que solo podremos vivirla cuando lleguemos a la vejez, porque nuestros hijos ya se consolidaron. Es cuando ya no pagamos colegiaturas, nuestra preocupación ya no es un trabajo. Hemos aprendido que la vida y la familia es mucho más importante que unos cuantos pesos más. En mi caso en particular, en el estado en que me encuentro, tomé la decisión de adelantar esa plenitud de la vida. Hoy yo no estoy cierto si voy a poder vivir hasta los 80 años que ellos vivieron. Vivo con la esperanza, vivo con la fe de poderlo lograr, pero no lo sé. Por eso decidí adelantar esa plenitud. Oscar nos dice que somos un par de tórtolos porque derramamos miel. Hace rato se refería precisamente a Marilu. Y bueno, pues yo me pregunto, ¿qué acaso solo en la juventud esto se puede hacer? Aquí les comparto una pregunta a todos. Si en este momento alguno de ustedes les dijeran que ya superaste el promedio de vida en pacientes con tu enfermedad, entonces, ¿cuál sería tu preocupación? Ya no solo son los hijos. O sea, ¿cuáles serían las preocupaciones que tú tendrías? Cuando logré encontrar la respuesta a esa pregunta que me hice, encontré que a partir de ese momento yo ya estaba viviendo la plenitud. Porque ahora sería mucho más entregado en la fe. No les compartí, pero en mi niñez yo fui criado por mi abuela. Mi abuela era una mujer de educación militar. Mi padre era muy exigente con todo lo que hacía y mi madre la verdad es que era un amor. Pero entre todos lograron formarme y lograron formarme además en la fe porque fui a un colegio marista. Ahora también vivir con más apego en el amor. Porque para mí lo único que queda es vivir un día a la vez. Y entonces decido vivirlo al máximo. Me da mucho gusto ver salir el sol. Porque digo, qué bendición, ya logré brincar un nuevo día, ¿no? Tengo la oportunidad de vivir un gran día que solo depende de mí. No depende de nadie más. Si yo lo daño, ya no fue el gran día. Entonces te empiezas a maravillar de las cosas que ya no eran tan importantes, por pequeñas o grandes que sean. Abrazas, besas, dices te amo con más frecuencia. Por supuesto, sobre todo a mi esposa que está aquí a mi lado y me está escuchando, porque les he de compartir que no solamente me acompaña en mis buenos momentos. A Marilu ha tenido que firmar responsivas de hospital, ha tenido que acompañarme al baño, ha tenido que bañarme, ha tenido que asegurarse que coma, que me tomen los alimentos. Y hoy les puedo decir que gracias a ella sigo vivo. Sin la ayuda, sin ese ángel que decía Oscar de Marilu, yo creo que en estos momentos no estaríamos aquí platicando, ¿verdad? Entonces, conoces las decisiones de tus hijas, también las haces conscientes, pero aprendes que dentro de sus batallas no son las mismas. Por lo tanto, también aprendes que no puedes pelearlas todas y sueltas enfocándote en tu salud y en tu vida. Aprendes a abrir los brazos para recibir en abundancia. Te das cuenta que hay personas que la pasan mucho peor que tú. O sea, hoy realmente yo les puedo decir, en verdad soy bendecido porque estoy muy bien. Hace rato Ángel decía que una cosa es el dolor físico y otra cosa es el dolor mental o el dolor del corazón. Y tiene toda la razón. El dolor físico se va a mitigar cuando te anestesian, cuando te sedan, cuando te dan un medicamento, te quita el dolor. Pero el dolor mental no te lo va a quitar nada, porque eso solo depende de ti. Ahora lo único que me queda es ser y vivir a plenitud, por supuesto, de una manera responsable, ¿no? En pláticas con mi esposa me dice que ella no lo vive igual. Y entiendo que es así, porque ella dejó todo por venirse a mi lado. Ahora le toca afrontar una situación que no le toca.
pero lo hace con mucho amor. Yo la observo y veo su dedicación hacia mí. Ella quisiera estar cerca de su familia. Su papá fallece en enero de este año. Su mamá se encuentra ya grande. Quiere ser abuela. Nosotros vivimos solos en Monterrey por un tema de trabajo. Y ahora estamos amarrados a Monterrey por un tema de salud porque no puedo suspender mi tratamiento. A mí, como líder de familia, lo único que me queda es volver a establecer esa familia funcional para que ella se encuentre muy bien. Les quiero compartir a este público que tomé la decisión de empezar una atención psicológica con un psicólogo oncólogo que nos acompaña ahora como familia. Yo no espero que mi esposa se olvide del dolor, ni ahora ni cuando yo ya no esté, porque eso sería imposible. Pero sí quiero que aprenda a manejarlo. Que cuando yo no esté, ella diga, valió la pena vivir con Carlos y ahora lo que me queda es vivir lo que resta de mi vida a plenitud. ¿Cuáles son esos siguientes pasos? Pues entonces ahora necesitamos es restablecer esas situaciones que muchas veces el dinero, aun cuando se tenga, no lo hace. Porque esto no es un tema de dinero, es un tema de estar preparados para ese siguiente paso. Miguel Ángel también lo decía hace rato, ¿no? Él hablaba de la muerte y es muy cierto, no estamos acostumbrados a hablar de esos temas. Cuando ya lo vemos cercano, nos da pena. ¿Qué pasa si le preguntamos y qué pasa si le decimos? Con mi esposa ha habido ya conversaciones claras de qué quiero que haga con mi cuerpo, qué tiene que entregarle a mis hijas, cómo vamos a apoyar a mis hijas. Ella sabe absolutamente toda mi vida. Sabe hacia mis hijas, sabe a mis hermanos y sabe qué va a pasar también con ella porque juntos hemos ido formando esa parte terrenal. Yo nada más les voy a compartir esta escena. O sea, cuando entro a la cirugía donde iban a tocar mi cerebro, pues yo tenía que encontrar una manera de despedirme de ella porque no, estaba claro que no me iba a morir, pero no sabía cómo iba a salir de esa cirugía, ¿verdad? Y entonces ahí decidí despedirme de ella sin despedirme. Y le dije, vete a desayunar. Toma mi cartera, ahí están las tarjetas y todo lo que puedas necesitar. Desayuna muy rico. Nos vemos a la hora de la comida. Esa misma frase ocupé cuando me despedí de mi padre aquel día que falleció en la mañana. Lamentablemente ya no llegamos a la hora de la comida, pero fue una manera de despedirme de él. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Recuerden que hay que vivir a plenitud cada instante. Y cuando ya no se pueda, entonces nos vemos a la hora de la comida. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Miguel Ángel. Carlos, tu honestidad, tu valor, como lo platicábamos ayer en la noche, es impactante. Yo creo que igual que yo, muchos están con los pelos erizados, porque muchas veces no somos conscientes que la adversidad toca la puerta más rápido de lo que pensamos, ¿sí? Muchas veces no pensamos que todo eso que parece teoría, que es la psicología positiva, las emociones y todo, pareciera que son apicracia, y tú sabes que soy un defensor de que esto existe. Tú nos estás regalando ese diario de gratitud, esa versión, mi mejor versión. Tú nos estás regalando y colocando tus fortalezas al servicio de los demás. Quiero agradecer a Miguel Ángel, porque ASNI para mí es un apoyo total. Quiero agradecer a Aptitude Magazine, porque ha logrado que... Pero yo creo y estoy convencido, y si están de acuerdo con esto, quiero cerrar. Tú nos has regalado la mejor lección de vida, porque es muy fácil decirlo, pero vivirlo con esa congruencia, donde me consta que hay veces hay quiebres, donde hay veces hay conversaciones donde el miedo toca la puerta, donde ese cóctel, pero atreverte con esa paciencia, con esa armonía, regalarnos esa lección, estoy seguro que nos regalaste muchas emociones sanas que pueden tocar al mismo tiempo que la adversidad nos llame.
sabes que te aprecio, te quiero mucho. Miguel, sabes la admiración que te tengo. Y a todo el público de Aptitud Más, de la mano de ASNIA y de la mano de Coach Me, que es la fundación que un servidor preside, les quiero decir, no esperemos para mañana para decirle a alguien te quiero. No esperemos para mañana para quedarnos con uno de los aprendizajes de Carlos. Pero sí esperemos dentro de 15 días un programa más de Time to Feel. Porque nuevamente tendremos permiso para sentir. Miguel, ¿con qué te vas hoy? Pues me voy recordando muchas cosas importantes que siento que quizás esa causalidad de la que tanto hablamos, pues hoy la vida me tuvo que poner delante a Carlos y darme la oportunidad de conocerlo para recordar cosas que quizás viví de una manera muy intensa hace 5 o 6 años, este maravilloso milagro de la vida y de cada nuevo amanecer y de cada nueva... Y que quizás con el tiempo a uno se le van olvidando. Y hoy, pues, bueno, la vida me puso delante a este maravilloso ser humano para recordar esas cosas, recordar que cada día es único y que cada uno tiene que saber en qué es lo mejor que puede hacer para emplear ese tiempo que tiene, ¿no? Me ha recordado otra vez que desde que nacemos empezamos a morir y que lo que tenemos que hacer es intentar dotar de ese significado todo lo que hacemos, ¿no? Y tener claro cuál es nuestro propósito, quizás. Así que, bueno, no puedo tener más que un profundísimo agradecimiento tanto a ti, Óscar, como a Carlos por haberme recordado cosas importantes. Más de 300 personas conectadas en las plataformas, Carlos. Estoy seguro que cuando leas sus comentarios te vas a impactar, porque de entre ellos, tu hija no ha dejado de mandarte porras, ¿eh? Ahí está. Bendiciones, Carlos, bendiciones para todos. Y tú cierra, por favor, Carlos. Hoy te toca, es tu programa, el que habíamos soñado desde hace más de un año. ¿Dónde? Que cierres. Pues yo quiero agradecerle de verdad a todas las personas que nos escuchan. Mi cierre no es un cierre de decirles vivan con tristeza ni se queden tristes. Mariluz sabe que yo estoy bien y estoy bien en la medida que cada uno de ustedes esté bien. Y es la manera en que puedo cerrar. Decirles, no se pierdan la oportunidad de ser felices. Siempre va a haber adversidades, pero hay que saberlas sobrellevar y hay que saber cómo atenderlas para que eso no dañe. Nuestros hijos lo serán por siempre. Y en los que no han podido tener hijos, no se preocupen, les va a llegar el momento y van a poder entender mucho de lo que hoy platicamos. Para mí es un orgullo y un placer de verdad haber coincidido con Miguel Ángel. Y cuando iniciamos el programa, Óscar hablaba de diosidencias. Y efectivamente, el mundo nos volvió a juntar para que estuviéramos reunidos Óscar, Miguel y Carlos. Yo no tenía el placer de conocer a Miguel, solo lo conocí a través de un fragmento que Óscar me hizo favor de leer de su libro. Y hoy, pues me emociona saber que mucho de lo que estoy viviendo tenía que ver precisamente con su libro. Gracias, Óscar, por ponernos en este espacio y sepan algo, los aprecio mucho y nos vemos a la hora de la comida. Y con un vinito tinto. Bendiciones para todos. Nos vemos en 15 días.